parte, yo soy Tania Altamirano, gerente de Relaciones Académicas de Red Clara. Quiero dar la bienvenida a esta segunda sesión de este ciclo que tenemos dedicado precisamente al impacto en distintas áreas de esta pandemia que nos tiene a todos muy afectados, como es el coronavirus. El día de hoy, bueno, vamos a tener otras dos presentaciones y yo quiero dejar con ustedes, sí, a mi colega, gerente académica de la Red Nacional de Colombia, Renata, quien va a moderar y los va a acompañar durante el desarrollo de esta actividad. Como último aviso, Mónica, antes de darte la palabra, yo quiero que sepan que la sesión se está grabando, también en vivo, y va a quedar disponible para consulta una vez que acabe. Bueno, muy buenas tardes a todos. Como decía Tania, muchísimas gracias. Mi nombre es Mónica López, gerente académica de la Red Nacional de Investigación y Educación en Colombia, Renata, y trabajamos de la mano con Red Clara, nuestra red para Latinoamérica, y por eso le damos la bienvenida a las 46 personas que están conectadas en este momento en esta sala y a quienes están conectando por las redes, tanto de Red Clara como del resto de redes en Latinoamérica. Hoy efectivamente estamos con la segunda sesión de una línea de webinar que estamos desarrollando de la mano de Red Clara. Estos webinars están enfocados hacia lo que está sucediendo hoy en nuestro ecosistema académico en torno a esta coyuntura que tiene el mundo con el coronavirus. Y obviamente dentro de este ejercicio los focos que vamos a tener son muy variados. Hoy tenemos dos escenarios. Uno, el impacto en salud mental, y segundo, uno que está asociado a lo que muchos de nuestros docentes en educación están necesitando, y es cómo generar una diferencia con sus metodologías de formación, pasando de lo presencial a utilizar herramientas de tecnología. Vamos a tener dos panelistas. La primera va a ser la doctora Alejandra Contreras del Valle. Su presentación va a ser Coronavirus, el impacto en la salud mental. Ella es médica especialista en psiquiatría, alta especialidad en psiquiatría de enlace en México, médico cirujano de la Universidad Panamericana, médica especialista en psiquiatría del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Núñez, y con una alta especialidad en psiquiatría de enlace por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Actualmente con tareas en el área de oncopsiquiatría, especialmente cáncer de mama, médica psiquiatra certificada por el Consejo Mexicano de Psiquiatría, y es Internacional Medical Graduate en Educational Commission for Foreign Medical Graduate en Estados Unidos. La segunda panelista que tendremos es la licenciada María del Socorro Guzmán Serna. Su presentación va a ser Estrategias pedagógicas con el uso de la tecnología. Ella es directora de Desarrollo Académico Virtual del Politécnico Gran Colombiano, Universidad Colombiana, licenciada en Literatura y Lengua Española de la Universidad del Cauca, especialista en Administración de Negocios Internacionales de la Universidad de AN, especialista en ambientes para el aprendizaje virtual de la Organización de los Estados Americanos, Virtual Educa en Argentina, es magíster en Desarrollo Educativo y Social de la Universidad Pedagógica de Colombia y es candidata al doctorado en Pensamiento Complejo, Educación de Multiversidad, Mundo Real, Edgar Morin. La metodología que llevaremos es, cada una de las panelistas va a hacer su presentación en alrededor 30 minutos y después lo que llevaremos es yo estaré revisando las preguntas que ustedes tienen y hacia el final sacaré algunas de esas preguntas para llevárselas a las dos panelistas. De esta manera estaremos dando más o menos fin hacia las 3:30. Muchísimas gracias a todos. Quiero darle la bienvenida a la doctora María Alejandra Contreras y la dejo con el auditorio, por favor, para que podamos hacer la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero que nada, agradecerles a ustedes por la invitación y por la oportunidad de estar con ustedes en este panel. Y también, bueno, mencionar, esta presentación ha sido en colaboración con Yarpali. Es una empresa líder en servicios de salud en México, ¿no? Con todos los insumos del laboratorio, de gabinete, de auxiliares en el equipo médico, y especialmente quiero dar las gracias al QFB Roberto Galán Alemán, a la ingeniera en biomedicina Nancy Gertrudes Salvador, al licenciado en matemáticas aplicadas Luis Roberto Galán Contreras y a la doctora Gemma Contreras Espinosa por haberme hecho parte de su equipo
y darme la oportunidad de comunicarme con todos ustedes el día de hoy. Y bueno, vamos a ver el día de hoy, en la agenda del día de hoy, les tengo preparado una introducción muy pequeña, algunas características generales del virus y de la enfermedad, la neurobiología del estrés, respuesta a crisis en la población, propuestas en materia de salud mental, que esta es una compilación de American Psychiatric Association, de la OMS y de la Secretaría de Salud en México. Les traigo pues un compendio de esta información, un resumen de lo que deben de saber, el tratamiento específico para los trastornos específicos en materia de salud mental y algunas conclusiones. Y bueno, vemos por allí que andan circulando en redes algunas imágenes, ¿no? Y hacemos frente a esta situación con muchísimo humor, pero también no nos queda muy claro cuál es el papel, ¿no?, del especialista en salud mental en todo esto. Incluso a varios de los compañeros, a varios colegas, no les queda todavía muy claro. Varios colegas que están en terapia intensiva, que están en otras especialidades, no les queda muy claro cuál sería el papel del psiquiatra. Y el objetivo de esta plática es que ustedes, transmitirles a ustedes el papel, la función tan importante de la salud mental en este momento, en estos casos. Y por supuesto, no es obligación de aquellos que no son médicos, no es obligación saber todas estas cosas que les voy a contar, pero en este momento es necesario. Y si quedan con alguna duda, alguna pregunta, aquí estamos nosotros. Acérquense a nosotros, a la comunidad médica, estamos para resolverles todas esas preguntas. Y quisiera decir, el día de hoy, además de personal médico y personal de la salud, enfermeras, etcétera, nos acompañan personas de otras profesiones, nos acompañan ingenieros, arquitectos, politólogos, abogados, licenciados en administración. Por allí sé que hay hasta un chef, un controlador aéreo y demás, ¿no? Nos acompañan personas de todas las profesiones. Y entonces, el día de ayer platicaba con uno de ellos y decía, bueno, es que ¿qué piensa la gente cuando ve todo esto que ocurre en la pandemia y todos reaccionamos así, con tanta ansiedad, con tanto estrés? Y las respuestas fueron, la gente piensa que es nada más por cuestión emocional, pero no es nada más así. Hay mucha cuestión detrás de todo esto, una neurobiología detrás de esta cuestión de las reacciones. Y vamos a enfocarnos un poquito en esta plática a qué hay detrás de eso para que ustedes estén completamente informados. Entonces, ¿qué es lo primero que escuchamos hace un tiempo, hace unas semanas? Que había una pandemia de coronavirus, que ya había personas que habían fallecido, que ya había casos en nuestro país, en nuestra comunidad, y que era necesario el aislamiento y la cuarentena. ¿Y qué fue lo que pensamos? Pensamos que esto es grave, que probablemente a mi familia, a mis amigos, o tal vez a mí mismo, ¿no?, me vaya a dar. Estoy expuesto, vamos a estar expuestos, no vamos a soportar tanto tiempo en la casa con estas medidas de la cuarentena. Y entonces lo primero que pensamos, lo primero que sentimos, incertidumbre, falta de control total, ansiedad y miedo. Y vamos a empezar con algunos síntomas somáticos: opresión en el pecho, dolor abdominal, dolor de cabeza, sensación de angustia, más o menos flotando ahí por el día. Una persona me decía, es que tengo congestión de pecho. A ver, exactamente, ¿qué es la congestión de pecho? Pues es que es como un nudo en la garganta. Entonces hay que preguntar al paciente qué es lo que siente, porque uno puede asumir que es congestión de pecho y mandarlo a urgencia. Y esta congestión de pecho realmente es ese nudo en la garganta y no hay necesidad de exponer al paciente. Entonces hay que preguntar muy bien, hay que ser muy sensibles y muy claros con los síntomas que estamos teniendo y cómo los estamos comunicando. ¿Y cómo vamos a actuar? Los seres humanos actuamos según nuestras características de personalidad particulares. Hay algunos que actúan impulsivamente, hay algunos que quedan en sensación de estar paralizados, hay algunos que están en negación. Sin embargo, todos manejamos algunas características comunes y es importante recalcar que para ninguna persona es fácil el manejo de una situación como esta. Esto ha sido un cambio muy abrupto en nuestras rutinas y por lo tanto
genera distintas reacciones. Entonces, ¿qué fue lo primero que pasó cuando escuchamos esto de hacer home office, del toque de queda, de la cuarentena, del aislamiento social? Muchas personas se imaginaron tal cual The Walking Dead, ¿no? El apocalipsis zombie, y que el contagio iba a ser nada más pues por obra de magia, en el aire. Todos se imaginaron estar en el home office en pijama, trabajando sin fin, hasta altas horas de la noche, no poder dormir, exponerse a peleas en casa por estar en una convivencia tan cerrada, y crea estos sentimientos de confusión. Quiero dormir hasta que esto termine, ¿no? Y quiero decirles que es totalmente una respuesta adaptativa de los seres humanos. Muchos pacientes están asustados y me han llamado, es que es normal que esté pasando esto, es normal que esté pasando el otro. Y sí, es una respuesta adaptativa normal. Y vamos por partes. ¿Qué es lo que pasa? Lo primero que nos llegó es esta información que les comparto aquí en pantalla. Y esto fue lo que se empezó a compartir en redes hace unas semanas. Y pues a cualquier persona que lo vea, que no haya estudiado medicina, ve estas cosas y dice, ¿qué es eso? O sea, me están diciendo que me voy a morir, o qué clase de síntomas voy a hacer, etc. Y aquí lo que tienen que saber todos es que el coronavirus es un virus RNA. Un virus es una partícula que se comporta en algunas ocasiones como ser vivo y en algunas otras como ser inerte. A mucha gente le pasa que le preguntan, es que ¿por qué tienes depresión? ¿O por qué te dan antidepresivos? ¿O por qué te dan ansiolíticos? Pues es que son químicos del cerebro. Y bueno, nos quedamos con eso, pero nunca nos ponemos a investigar más. ¿Qué es esos químicos del cerebro? Y aquí les traigo qué es esos químicos del cerebro, qué significa. Entonces, podemos ver entonces en la ilustración de la esquina superior derecha, en la ilustración de la esquina inferior derecha, podemos ver cómo se comunica una neurona con otra. Y esto se llama sinapsis. Entonces hay miles de sinapsis en todo nuestro cuerpo. ¿Y cómo es que se comunican entonces las neuronas? ¿Para qué me sirve la sinapsis? Y aquí está en la siguiente ilustración que les traigo los componentes de esa sinapsis. Ayuda. Ya. Existen distintos tipos de químicos que pasan de una neurona a otra. Y entre ellos tenemos adrenalina, noradrenalina, acetilcolina, glutamato. Ustedes han escuchado de algunos. Específicamente los que nos importan aquí son estos 4, y sobre todo la serotonina, que es el del estado del ánimo. Ya noradrenalina, adrenalina cumplen algunas funciones también con ansiedad. Entonces, vamos a lo siguiente. ¿Qué pasa con el estrés? Con todo el estrés que estamos viviendo, todo el estrés que estamos sintiendo, no es nada más que haya una pandemia, es que nos mandaron a una cuarentena, es que se frenan las actividades laborales, la gente deja de percibir pues estos ingresos económicos que es tan necesario. Hay mucho estrés alrededor por otras situaciones. ¿Y cómo es que llegamos entonces a la cuestión de los síntomas? Pues aquí les explico. Esta figura que ven, la figura central, es como que yo hubiera hecho un corte de cómo está compuesto el cerebro. Y si veo ese cerebro, veo que tiene muchas partes. La que se llama amígdala es la que se encarga de respuestas de miedo. Entonces eso explica toda nuestra respuesta emocional ante los estímulos que están ocurriendo. Y hay un sistema que se llama hipotálamo, hipófisis suprarrenal, que se encarga también de regular hormonas. Una de estas hormonas, la más importante en el estrés, es el cortisol. Y se empieza a producir en situaciones de estrés. Una vez que está tan elevado el cortisol, sus niveles pueden ser tan altos que pueden llegar a afectar estructuras neuronales. Y una de esas estructuras neuronales tan importantes que llega a afectar este cortisol es el que se llama hipocampo. Este hipocampo, además de servir para la memoria, es un centro de producción de serotonina. Esta sustancia que les comentaba en la diapositiva anterior
que es importantísima para el estado del ánimo, para la concentración, para la memoria, para el apetito, para el sueño. Entonces, ¿qué pasa en una situación de estrés? El cortisol está elevado, es tóxico para algunas estructuras, ¿sí?, neurológicas, y se deja de producir neurotransmisor a los niveles que antes se producían. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una respuesta emocional, vamos a tener una respuesta cognitiva. Cuando hablo de cognitivo, hablo de funciones como memoria, como concentración, lenguaje, todo el pensamiento. Vamos a tener una respuesta endocrina, y cuando hablo de una respuesta endocrina, hablo de todas las glándulas. Y finalmente, pues a esto le llamamos modelo diátesis-estrés. ¿Cómo voy a determinar cómo reacciona cada ser humano en particular? Porque cada quien tiene una genética distinta, una personalidad distinta y estrategias de afrontamiento distintas. Entonces, es por eso que en la misma casa pueden estar conviviendo varios hermanos, pero no todos reaccionan igual, porque a pesar de tener la misma genética, tienen distinta personalidad y distintas estrategias de afrontamiento, ¿no? Y a pesar de que su neurobiología sea igual. Entonces, esto es lo que pasa en la situación de aislamiento y en la respuesta a crisis a la población, y es por eso que vemos tantas respuestas distintas. En las etapas del proceso de pérdida o etapas de duelo de Kubler-Ross, se habla mucho de negación, ira, después pasar a la negociación, luego a la depresión y a la aceptación. Y en un artículo publicado en 2015 en la Universidad del País Vasco, relacionan estas etapas con fases sociales de afrontamiento que ocurren en catástrofes colectivas. Entonces, así, tenemos una fase previa donde todos como sociedad estábamos funcionando y teníamos este nivel previo de funcionamiento. Posteriormente, llega la noticia, que en este caso es la pandemia, y lo que nos pasa es primero alerta y negación. Y vean qué pasó en países como España, como Italia, que empezaron las medidas de aislamiento ya muy tarde, ya cuando su curva de contagios iba hacia arriba. Entonces estaban en la negación, ¿no? Y eso es una conducta adaptativa, una respuesta adaptativa. Después viene la ira. Hay muchos pacientes que están enojados con el sistema, enojados porque no pueden salir, enojados porque todo es culpa del gobierno, enojados. Es también una parte de la respuesta. Después viene la negociación, la depresión, que también es parte de todo este proceso, y finalmente la aceptación. Y ellos agregan que en catástrofes colectivas también surge el compartir social, la socialización. Y aquí es empezar a comunicarnos unos con los otros, las experiencias que hemos tenido, las experiencias que hemos vivido de distintos tipos de catástrofe. Entonces, bueno, la catástrofe como tal es una situación nueva o excepcional ante la cual las definiciones sociales de lo que habría que hacer quedan inexistentes o son insuficientes. Una catástrofe es un imprevisto, es brutal y hay pérdidas humanas, materiales y disfunción social. Y hay distintos tipos de catástrofes. Y lo más importante a tener en cuenta aquí es que ninguna está bajo el control del ser humano, ¿no? No podemos controlar cuando ocurre. Y allí les puse algunos ejemplos de catástrofes. Entonces, ¿qué pasa? Ocurre una catástrofe, más todos los cambios que les expliqué que ocurre con el estrés. ¿Qué va a pasar? Es el caldo de cultivo perfecto para el desarrollo de trastornos adaptativos, trastornos por estrés, trastornos depresivos y ansiosos. Aquí tenemos que estar alerta. Aquí es donde tiene que estar alerta la población. Estamos en medio de una pandemia. Todos estamos con un estrés neurobiológico muy intenso y hay que revisar si en familia, si en nuestra genética hay historia de alguno de estos trastornos, porque podemos ser propensos a padecerlos. O si ya los padecíamos antes, puede ser que en la época de cuarentena veamos un incremento en los síntomas. Entonces, hay quienes regresan a su nivel previo de adaptación, quienes harán síntomas únicamente una semana y a la semana siguiente ya están más tranquilos. Pero hay quien no sale de adelante de estos síntomas. Y entonces es allí cuando viene la necesidad de consultar al especialista en salud mental y la necesidad de un tratamiento para evitar las complicaciones.
¿no? Por ejemplo, el uso de sustancias. Muchos pacientes piensan que la ansiedad se les va a quitar consumiendo el Rivotril que se consume su tía, por ejemplo, o que se va a quitar con unos alcoholitos, o que se va a quitar consumiendo el antidepresivo que se toma la cuñada. Y eso está pasando con muchos pacientes actualmente. Se están tomando medicamentos para contrarrestar síntomas psiquiátricos. ¿Y luego qué pasa? Eso va a ser peor a la larga. Porque no sabemos ni siquiera de base cuál es el diagnóstico y ya se complica. Ahora, ¿qué es lo que vamos a notar siendo conductas colectivas, perdón? ¿Qué es lo que podemos notar? Esas conductas colectivas pueden llegar a ser inadecuadas y pueden llegar a ser completamente desadaptativas. Y como les explicaba, una de ellas es la negación. Otra, vamos a ver diferentes tipos de personalidades y algunas personas buscan aislarse o buscan huir de la tragedia o alejarse de esta catástrofe como tal. La cosa es que aquí en la pandemia no hay hacia dónde huir y estamos en casa y tampoco hay hacia dónde huir. No podemos huir afuera, no podemos huir a casa de un compañero, no podemos huir ni a otra ciudad ni a otro país. Todos tenemos que seguir las mismas indicaciones. Aquí sí no hay cuestión de salida y esto, lejos de estresarnos, tiene que ser un área de oportunidad, de autorregulación y de autoconciencia. El pánico se ha generado colectivamente y hay hasta violencia, ¿no? Allí les traje unas imágenes que fueron famosísimas hace un par de semanas de gente peleando en los supermercados, ¿no? Por insumos como papel de baño, ¿no? Y son conductas que hicimos, es que como por qué el papel de baño les haría sentirse más seguros a todos. Entonces hay que empezar a ver cuál es el componente, ¿no? Cada componente en particular. En epidemia se ha visto también abandono hacia los enfermos, abandono de la familia, conductas a grupos considerados como responsables y hay sobre todo rumores y desinformación. Una de las respuestas desadaptativas en estos casos es estar posteando información que no sabemos ni siquiera si es cierta. Entonces, una vez que tenemos identificadas todas estas conductas, es momento de empezar a manejarlas, ¿no? De empezar a trabajar en esto para que no se compliquen las cosas. Y bueno, aquí les traigo un artículo pequeño. Este es de Reino Unido y es un estudio en el cual se han identificado algunas conductas en gente en cuarentena, ¿no? Y qué síntomas han identificado y cuáles son las complicaciones. Se habla mucho de confusión, de enojo, miedos, frustración, aburrimiento, ¿no? Y todo esto es normal que lo pasemos los primeros días. Es normal que si ustedes gustan hasta 2 o 3 semanas de síntomas adaptativos. Posterior a eso ya no deberíamos de sentirnos así. Posterior a 2 o 3 semanas deberíamos en teoría recuperar el nivel de funcionamiento previo. No siempre es así y es aquí cuando viene la ayuda del especialista en salud mental. ¿Cuáles son esos síntomas que voy a empezar a ver? Primero, el sueño. Recuerden que antes de empezar con los síntomas, que no significa que la persona o nuestro familiar que vive con nosotros, que quiera o no quiera. Esto no es de que quiera o no quiera comer, no quiera dormir, o quiera o no quiera llorar o estar vulnerable, ¿no? Es muy clásico que se voltean y ya no llores, es que ¿por qué no le echas ganas? Es que ¿por qué haces esto y por qué haces esta conducta y por qué no te levantas de ahí? No es que el paciente quiera hacerlo. Esto va más allá de la voluntad. Como les expliqué, hay que recordar que los síntomas corresponden a un funcionamiento neuronal y por lo tanto la manifestación de esas neuronas enfermas va a ser en cuanto a memoria, en cuanto a concentración, en cuanto a apetito, en cuanto a sueño. Si por ejemplo tenemos un estómago enfermo, pues no le decimos al estómago que le eche ganas, ¿no? O al hígado o al páncreas. Pasa lo mismo con las neuronas. Las neuronas, como parte del cerebro, también se enferman. Y eso es la enfermedad psiquiátrica. Y la enfermedad neuronal, estamos íntimamente relacionados unas con las otras.
Y la falta de información y de cultura al respecto es lo que orilla a muchas personas a tomar decisiones que complican las cosas posteriormente. Entonces, si ven algunos de estos datos, hay que ponerles atención. Como les comentaba, algunos son hacia el sueño, dificultad para dormir o mantenerse dormido, o sueño durante todo el día, irritabilidad, tristeza, hiperactividad, sentirse entumido, la fatiga, la falta de apetito o comer a todo momento, restringir actividades. Yo sé que ahorita estamos aislados socialmente, pero si dentro de casa no tengo un funcionamiento como el que yo esperaba tener, hay que poner atención. Hay dolor en cabeza, abdomen, otros sitios del cuerpo, y muchos llegan incluso a somatizar, ¿no?, lo que está pasando con coronavirus. Tos, estornudos, y también el incremento de sustancias, como les comentaba anteriormente. Ahora resulta que también se están comprando paquetes completos de cloroquina, hidroxicloroquina y antibióticos, ¿no? Acitromicina, antivirales, que son lo que se está manejando ahorita en distintos grados de la enfermedad en distintos pacientes en los hospitales. No es bueno que se automedique la gente. Esto puede llevar a toxicidad de los medicamentos. Y si ya consumían un medicamento anteriormente, es peor porque puede interaccionar. Entonces, es por eso que hacemos esta alerta también y como sugerencia de salud mental, no consumir este tipo de medicamentos. Y bueno, ¿qué vamos a ver en los niños? También, aparte de los síntomas que hemos visto en adultos, en los niños vamos a poder ver miedo, confusión, dificultad para concentrarse. También vamos a ver dolor de cabeza, en abdomen, en otras partes del cuerpo. Y en preescolares y lactantes podemos ver necesidad de contacto físico, ¿no? Abrazos, berrinches, enuresis nocturnas o conductas como por ejemplo chuparse el dedo. En escolares vamos a ver dificultades académicas cumpliendo sus tareas, peleas con compañeros o con sus hermanos ahora que están en casa. Hay muchos programas que han dejado ahorita a los niños escolares todas sus actividades en línea. Y hay pacientes que están quejándose del funcionamiento de sus hijos en casa, ¿no? No se esperaba que funcionaran así, si todo el día pues están online y están felices con la tablet haciendo las actividades académicas y no están funcionando como debieran o no los ven concentrados en sus actividades como debieran. Pues es parte de que los niños también, sea la edad que sea, son receptivos al estrés que estamos viviendo como adultos. Y los adolescentes, ¿qué van a hacer? Pues sobre todo irse a consumir sustancias. Entonces estos son síntomas de alarma y la combinación de ellos nos puede dar al lugar trastornos ansiosos, trastornos depresivos, trastornos por estrés o síntomas relacionales. ¿Cuáles son las recomendaciones en cuanto a salud mental que tenemos que tener en cuenta? Primero, empatía con las personas infectadas. Esto no es producto de la etnicidad, no es producto de hábitos higiénicos. Y globalmente, se los comento, aquí en California, primero empezaron con que era culpa de los asiáticos. No es así. Ellos no tienen la culpa de que se haya descontrolado la enfermedad, ¿no? No vamos a utilizar el término víctimas del COVID. Son personas bajo tratamiento o personas que padecen el COVID. Tratemos de no usar la palabra víctima. Vamos a hacer planes para ayudar a los demás en comunidad. Por ejemplo, grupos de WhatsApp entre vecinos para apoyo de los mayores de 60 años, ¿no? En cada edificio se hace este grupo y para evitar que los mayores de 60 años se expongan, pues entonces les apoyamos, les ayudamos y pedimos todo por Rapid o por Uber Eats o pedimos las medicinas a la farmacia, etc. Estos son algunos ejemplos de intervenciones que pueden hacer en comunidad. También compartir historias positivas de personas que ya se encuentran recuperadas y mucha paciencia dando instrucciones a niños y a mayores de 60 años. No las van a entender a la primera los niños. Les van a pedir que les expliquen y les expliquen una y otra vez. Y hay que estar armados de paciencia para dar las explicaciones cuantas veces sea necesario. Para los que son médicos,
Hay una importancia brutal en compartir experiencias entre sí y buscar apoyo entre colegas especialistas en salud mental. Rotar los turnos, la calidad de comunicación en los equipos, evitar ante todo llegar al punto del burnout. Y ya para médicos es muy específicas las indicaciones, pero estas son solo algunas. Entonces, ¿por qué entonces voy a acabar acudiendo al psiquiatra si ahorita estoy en pandemia? Pues bueno, ya vimos primero que puede haber distintos trastornos a base de estrés. Ya vimos que de acuerdo a los rasgos de personalidad puedo reaccionar de una u otra manera. Hay quienes van a reaccionar impulsivamente, hay quienes van a reaccionar aislándose, hay quienes van a reaccionar tratando de limpiar toda la casa. Entonces, esto dependiendo de los rasgos de personalidad que se tenga, es cómo va a ser la reacción. ¿A qué me refiero con comorbilidad? Comorbilidad es el resto de las enfermedades que ya existían. Si era diabético, si era hipertenso, si tenía asma, si tenía lupus, si tenía artritis, ¿no? Y para poder manejarlo psiquiátricamente o manejarlo desde el punto de vista de la salud mental, tenemos que tener estos antecedentes. Si hay necesidad de indicar algún u otro medicamento, para estar completamente seguros de lo que vamos a hacer. Y todos los estresores agregados que estamos viviendo, ¿no? Tanto familiares, religiosos, sociales, económicos y sobre todo laborales. Ahorita mucha gente está asustada por la pérdida del trabajo y porque vamos a dejar de producir y como tal. Entonces es parte también de manejar cada caso en particular en su psicoterapia. Entonces, para los adultos, ¿qué es lo sugerido? Yo sé que ya lo han escuchado mucho estos últimos días, pero es muy importante los horarios y la misma rutina. Una rutina de levantarse a la misma hora, tener los alimentos a la misma hora, la higiene a la misma hora, meterse a bañar a X horas, la vestimenta, también ponerse rutinas de ejercicio y de descanso, designar espacios. La sala, por ejemplo, va a ser para relajarse, el comedor va a ser para hacer tareas. A la recámara no se va a entrar hasta que sea la hora de dormir. No voy a hacer la tarea en la cama, no voy a leer artículos en la cama, no voy a trabajar desde la cama, ni en pijama, porque eso no funciona. Eso al rato me va a dar como consecuencia burnout. Voy a convertir mi cama en trabajo y mi trabajo en cama. Entonces, las señales que se van a recibir pues, son completamente contradictorias. Relajación. ¿Cuáles son las mejores técnicas que ahorita estamos viendo? Bueno, muchos les gusta música, meditación, yoga, pilates, pero sobre todo mindfulness es una muy buena técnica y hay distintas apps que pueden bajar y que pueden emplear para empezar. El uso responsable de redes sociales, y aquí quiero ser muy puntual. Corroborar la información antes de compartirla. Que sea de sitios oficiales, no que sea de redes, que si es un meme en Instagram, que si dijeron en Facebook, etc. Aquí quiero hacer mucho hincapié en la importancia de utilizar los sitios oficiales, que son los de la OMS, las asociaciones, los hospitales, instituciones acreditados. No hay que esparcir rumores al respecto y también evitar la sobreexposición. Si nosotros tendemos a ser catastróficos, vamos a llegar al aislamiento y vamos a querer estar viendo todo el tiempo noticias y noticias. Y noticias catastróficas del coronavirus, de que si las cifras van en aumento, tranquilos, no hay que exponerse. Y sobreexponerse. Necesitamos, sí, a lo mejor escuchar la noticia, pero para poder hacerlo y poder usar las redes sociales de manera responsable, tenemos que hacerlo con horarios. Y de tal a tal hora es checar mail, y de tal a tal hora es checar mis mensajes de Instagram, de tal a tal hora voy a checar memes, y me voy a desconectar por lo menos 1 hora al día de redes sociales. Es lo que se recomienda. Por lo menos desintoxicarse 1 hora al día. Y reconocer las emociones, sobre todo. Un plan de salud mental. ¿Cuándo tengo que consultar? Pues cuando todos estos síntomas que les mencioné ya me están impidiendo mi funcionalidad en mi propia casa. No puedo funcionar bien, y a funcionar bien me refiero desde el vínculo con los demás, y cómo me llevo con los demás, a toda la dinámica. Si puedo trabajar o no puedo trabajar, cómo me estoy llevando con los demás, etc. Eso es funcionalidad. Resultados en mi trabajo, a pesar de que esté en el home office, es funcionalidad. Si yo empiezo a ver dificultades en mi funcionalidad, es cuando tengo que consultar al especialista. Otras recomendaciones. Tener un plan financiero
¿no? Todo muy bien estructurado para evitar gastos de más. Tener un botiquín de primeros auxilios. No consumir drogas, sustancias u otros medicamentos que no estén indicados, como les mencionaba antes. Y se recomienda también realizar cursos online, ¿no? Ahora que la actividad está completamente desde casa, pues los cursos online, por si desean aprender algo nuevo, mantener los hobbies. Para los niños es muy importante dar información veraz con palabras que puedan comprender. Estar en su nivel con palabras en las que nos podamos entender, explicarles las cuestiones como son, darles un ambiente seguro, validar sus sentimientos, no sobreexponerlos a redes, porque si imagínense, un adulto sobreexpuesto a redes sociales, ya como nos sentimos tan ansiosos, pues un niño sobreexpuesto a redes sociales no va a funcionar como es lo esperado. También hay que ser muy incisivos en cuanto a rutinas, en cuanto a espacios, y no hay que forzarlos a hablar del tema si ellos no quieren hablar del tema. Hay que esperar cuando ellos se sientan listos y responder a todas sus preguntas. Es muy importante no inventar información con los niños, porque si hacemos esto, después se van a dar cuenta y va a romper este vínculo de confianza. Entonces es muy importante decirles las cosas tal cual como son. Hay que prestar especial atención en cómo nos manejamos delante de ellos en estos tipos de crisis. Por ejemplo, los niños que crecieron viendo ante distintos tipos de catástrofes, cómo se comportaban adultos, cómo se aislaban o cómo se paniqueaban, etcétera, van a hacer lo mismo. Entonces hay que estar muy conscientes de cómo nos manejamos, cómo hablamos con otros adultos respecto a la pandemia. Y también algo que se sugiere muchísimo en niños es buscar maneras de expresarse como juegos, cuentos, etc. Ellos tienen un pensamiento muy concreto a veces. No es el mismo pensamiento que tenemos los adultos. Entonces, a través del juego pueden salir las preocupaciones, las preguntas, a través de cuentos, a través de diferentes actividades. Entonces, bueno, ¿cuál es el tratamiento específico en caso de de que veamos una dificultad en salud mental? Primero, pues la psicoterapia, que está indicada para todos los trastornos adaptativos. Y hay distintas modalidades de psicoterapia. Cuando les hablo de psicoterapia, no les estoy hablando de psicoanálisis, no estoy hablando de Freud, ni de si en el sillón les van a hacer un análisis. Eso no es así. No pasa actualmente así en salud mental. Lo primero que pasa es hacer una valoración completa del paciente, médica del paciente, y enfocarnos hacia la modalidad de psicoterapia que tenga que ver, ya sea intrapersonal, basada en transferencia, cognitivo-conductual, hay de muchos tipos. Y si tenemos que manejar con fármaco, tengo que ser muy específica aquí. La mayoría de los antidepresivos no generan dependencia. ¿Sí? Si son llevados a dosis correctas, en tiempos correctos, no tienen por qué generar dependencia. Van a un tiempo definido la mayor parte de las veces, tienen efectos secundarios e interacciones con otros medicamentos de los que tenemos que estar seguros. Entonces, por eso el importante manejo con especialistas de salud mental. Específicamente para el COVID-19 no se han visto manifestaciones neuropsiquiátricas. Sí ha habido manifestaciones neuropsiquiátricas por otros virus. Y por otros virus, por ejemplo, el SARS o el MERS, sí han dado manifestaciones neuropsiquiátricas y sí hay registro de esto. Hasta ahorita COVID no nos ha dado registro de por sí mismo provocar manifestaciones neuropsiquiátricas. Sin embargo, hay que considerar que en pacientes mayores de 60 años, con polifarmacia, es decir, que toman muchos medicamentos, con muchas enfermedades y otros factores de riesgo, pueden llegar a ser delirium. Delirium, ¿qué es? Es un estado neuropsiquiátrico, es un síndrome neuropsiquiátrico, en el cual pueden cursar con alucinaciones, cambios en el sueño, cambios en el apetito, etc. Y en estos casos de delirium, ¿no? En casos muy, muy particulares de delirium, lo que utilizamos los psiquiatras ya en hospital es antipsicótico. Actualmente estamos revisando pues toda la lista de antipsicóticos para ver que no haga interacción con los antivirales, antibióticos o cloroquina, hidroxicloroquina que se están utilizando en el Hospital General. Por ejemplo,
hay pacientes mayores de 60 que están en esquema de tratamiento para coronavirus que hicieron delirium y no se les puede poner el antipsicótico de siempre. No se les puede poner haloperidol. Entonces se les tendrá que poner, por ejemplo, aripiprazol o amisulpride, que esos ya son términos que empleamos mucho más los psiquiatras, pero que quiero transmitirles a ustedes que no es tan fácil soltar medicamentos porque sí a un paciente, ¿no? Y también dentro del gremio médico. Allí hay algunas listas que también estamos estudiando y que tenemos a la mano de ansiolíticos, ¿no? Que se utilizan en crisis de angustia, y algunos de estos ansiolíticos se utilizan también en anestesiología, etcétera, ¿no? Tenemos que estar muy al tanto de todas las interacciones que hacen estos medicamentos. Entonces, es principalmente en lo que nos enfocamos los psiquiatras de enlace, y eso ya es un poquito fuera del interés del público en general. Entonces, como conclusión, sabemos que cada paciente va a manifestar de manera distinta el estrés, a pesar de tener todos la misma neurobiología y la misma fisiología, cada quien lo va a manifestar de manera distinta. Y hay que ver estas medidas de aislamiento como un reto a nuestra propia capacidad de autorregularnos. El estado de ánimo va a ser vulnerable y va a impactar en nuestra conducta. Entonces es momento de implementar conductas flexibles y adaptativas dentro del marco familiar, ¿no? De toda esta convivencia familiar. Ahora sí que escoger las batallas, ¿no? Y ser muy conscientes de la situación que está viviendo el otro y de cómo me tengo que comportar para lograr una mejor convivencia con el otro. Hay que seguir indicaciones y sugerencias. Y si no las estoy siguiendo, hacerme consciente de por qué no las estoy siguiendo. O estoy en negación, o soy oposicionista. ¿Qué está pasando con mis rasgos de personalidad? Y hablar de ello. No tengan miedo a hablarlo con el especialista de salud mental. El especialista de salud mental no los va a juzgar ni les va a decir si está bien o mal, o si son buenas o malas personas. Eso no va a pasar. Hemos trabajado mucho para quitar ese estigma y quiero ser muy incisiva en eso. Para eso no es el especialista de salud mental. No se trata de si está bien o está mal. Se trata de funcionalidad. Entonces hay que evitar, nada más, si vemos a un familiar con estos síntomas o identificamos que nosotros estamos con estos mismos síntomas, no es lo correcto esto de, pues échale ganas. No es lo correcto que hay que decir. Hay que tener toda esta valoración y esta apertura para hablar de salud mental, que últimamente hemos hecho mucha promoción en México. Y bueno, allí les dejo mi email, allí me pueden encontrar. Como siempre, pues en México el mejor mecanismo de defensa, pues es el humor, ¿no? Y allí les dejo mis datos, lo que quieran allí me pueden encontrar, y bueno, pasamos a la siguiente plática. Alejandra, muchísimas gracias por tu intervención. Muchos se preguntarán por qué ayer estuvimos en dos espacios, uno salud y otro gestión de datos científicos con supercómputo. Hoy estamos todo el impacto mental que tiene este proceso y esta coyuntura en la que estamos versus la segunda conferencia que va a ser asociada a todo el tema de pedagogía. Algo que debemos en este momento entender es que esta situación que estamos viviendo va mucho más allá de solamente un contexto de estar en casa y evitar enfermarnos. Hay un cambio cultural, hay un cambio en la forma en la que hacemos nuestras tareas diarias, y eso implica que hay un cambio en toda la gestión de nuestro alrededor, trabajo, educación, pero tiene un contexto mental. Si de por sí en nuestro día a día tenemos un impacto diferente por parte de nuestra salud mental en las condiciones académicas y en las condiciones laborales, con más razón en un momento donde estamos ante la incertidumbre, donde estamos bombardeados diario con mucha información. Eso no sucedía en las pandemias anteriores. Hoy tenemos mucha información por muchos medios, pero adicionalmente tenemos unos nuevos escenarios productivos, tanto de educación como laborales,
Entonces, tenemos no solamente que estar recibiendo y tomando decisiones, sino accionando. Y obviamente todo esto en nuestro entorno nos afecta. Las redes somos colaborativas, las redes articulamos los actores en principio de investigación y educación, pero favorecemos todo este tipo de conocimiento para toda nuestra comunidad. Queremos invitarlos a que sus preguntas las coloquen en el chat. Yo voy a estar mirando las preguntas para el final y quiero darle la bienvenida a María del Socorro. Bueno, muy buenas tardes para todas y para todos. Muchísimas gracias, estimada doctora, por todas esas recomendaciones tan valiosas que nos ha permitido tener. Efectivamente, quienes ya llevamos varios tiempo y estamos en este ritmo, efectivamente poder tener una disciplina y poder manejar unos hábitos en estos tiempos son muy significativos. Aparte de todas esas recomendaciones pues, que usted ya nos ha dado, sí quiero compartir con ustedes qué puede ser valioso también para nuestros estudiantes de hoy, justamente en estos momentos de hoy. Como usted bien indicaba, una de las cosas importantes que considero que podemos justamente los docentes hacer en este proceso de contribuir con nuestros estudiantes que están en casa, es ayudarles a comprender estos problemas, en este caso un problema de salud, poder tener la información correcta, la que corresponde, como usted bien lo ha indicado, me parece que es fundamental. No todos somos expertos, pero poder tener estas ayudas contribuyen a que nosotros como docentes también podamos orientar a nuestros estudiantes, y eso va desde el chico de preescolar hasta los adultos, como usted misma lo ha indicado. Dentro de los retos de hoy, también poder contribuir en apoyar a nuestros estudiantes en cualquiera de las edades para comprender lo que está ocurriendo a nivel social, a nivel mundial y a nivel planetario. Fíjense que cobra un valor enorme, enorme en la educación. Que aprendamos a cuidar de nosotros mismos, tanto física como mentalmente, como usted bien nos lo acaba de exponer y explicitar, pues es una ayuda enorme, porque los docentes a veces nos centramos solamente en el conocimiento y a veces cometemos también el error de centrarnos solo en la disciplina y estamos olvidando lo fundamental que es formar. Y hoy por hoy, así nosotros no tengamos toda la información, debemos acudir a ella para que nuestros estudiantes tengan un mejor cuidado, tanto físico como mental. Que nuestros estudiantes en este momento, ¿sí? Fíjense que va desde el preescolar hasta los adultos, aprendamos a cuidar de los otros, aprendamos también a ser solidarios. Todos esos valores que nosotros escribimos en un proyecto educativo, pues son los que cobran sentido en el aquí y en el ahora, para que nosotros cuidemos de nosotros, pero también aprendamos a cuidar de los otros. Que los estudiantes aprendan a gestionar lo que está ocurriendo también, a ser creativos y a ser propositivos con la información, y también que apoyen a su docente, y no somos nosotros los que también tenemos que ser capaces, independiente de la edad, de indicar que necesitamos ayuda. No necesariamente lo sabemos todos, no estábamos preparados, como bien nos ha indicado la médica, para una situación como esta, y la ayuda es válida. A mí me ayudan mis hijos, me ayuda mi esposo cuando estoy cansada, no tengo temor para decir que necesito ayuda, y eso es muy importante que lo hagamos. El otro factor que usted también tocó muy fuertemente hoy fue el manejo de las redes. Mire la importancia tan grande para nosotros como formadores, y lo voy a enfocar más desde el ámbito ético, de saber seleccionar la información, la que corresponde, y la responsabilidad que tenemos los adultos y cómo ayudar a nuestros jóvenes y a nuestros niños
para que sepan qué es lo que sí pueden consultar y qué no también en las redes. Acuérdense que no siempre va a estar ese enfoque, por eso la importancia tan grande que tiene nuestra labor educativa de acompañamiento en estos procesos con los estudiantes. Ya entrando propiamente en el trabajo pedagógico y en el trabajo académico que tenemos que hacer como docentes, pues aquí nos retamos también a mirar otras orillas y es el proceso de esas formas de aprendizaje. El proceso que implica en estudiantes mayores, y aquí me voy a referir concretamente a estudiantes de educación superior, séptimo, octavo, noveno semestre o finalizando semestre, que ya están casi siendo profesionales, que deben tener también una actitud mucho más profesional y solidaria y que de nosotros depende también que ellos asuman esta responsabilidad, que sepan como profesionales cuál es el compromiso que se tiene, qué es lo que se debe hacer, para qué se debe hacer, por qué se debe hacer, pero al mismo tiempo está la gran oportunidad de retarlos para que se innoven como nuevos profesionales. Hace un rato compartimos en otro webinar cómo los docentes teníamos que hacer este trabajo apoyado con las TIC y qué recursos tendríamos, y justamente uno de los campos era la medicina por la practicidad que ella misma implica, y qué vamos a hacer allí y qué están haciendo los doctores en este momento. Fíjese la importancia de que el médico y cualquiera de los profesionales podamos aprender a manejar este tipo de herramientas para poder contribuir y apoyar y ser solidarios con estas comunicaciones, con esta información. Todo lo que usted nos ha dado en el día de hoy es supremamente valioso para nosotros, para poderlo compartir también con nuestros estudiantes. Por ello, muchas gracias. Estimular y potenciar esas habilidades para el aprendizaje, fíjense que cobra hoy más que nunca mayor relevancia y debemos nosotros apropiarlas, aprenderlas, pero también estimularlas. Estimular, esta mañana también hablábamos de la importancia de estimular la creatividad. La doctora también nos indicaba la importancia de poder empezar de manera colectiva en familia a jugar. Podemos volver a retomar el parqués. Hace poco me hicieron hacer juego de roles, no era lo mío, yo le decía a mi hijo, jamás lo he hecho, no sé cómo hacerlo, me decía, bueno, un poco el teatro, recuerda el teatro, la literatura te sirve en este caso porque es narrativa, y pasamos 4 horas en un juego muy divertido. Entonces creo que vale la pena, y eso también en educación vale la pena, el juego de roles lo podemos moderar y hacemos que las dinámicas sean diferentes. Estimular y potenciar la investigación. Mire la importancia de que los estudiantes tengan unos buenos links y unos buenos recursos para que sepan exactamente de qué estamos hablando y qué significa. Potenciar la habilidad comunicativa, por supuesto, para que podamos decir de manera clara, puntual y precisa de qué se trata, por qué es así, qué se debe hacer y cómo se debe hacer. Asimismo, ayudarles a ellos a potenciar las habilidades para organizarse. Fíjense la importancia que cobra hoy esto de ser organizados. Como nos indicaba nuestra médica, hay que levantarse, hay que bañarse, hay que organizar el cronograma y el tiempo. Hay que tener una rutina y eso es ser organizado con el tiempo. Cada hora, qué es lo que voy a hacer y con qué cuento, con qué recursos cuento para hacerlo. De igual manera, es la oportunidad para que nuestros estudiantes sientan lo que significa ser profesional. O sea, elegí una carrera, estoy viviendo en este momento, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cuáles son mis recursos? ¿Cuáles son mis alternativas? ¿Qué es lo que yo puedo hacer ya? Porque si elegí esto, elegí mi vida. Cuando yo elegí ser docente, elegí mi vida. Cuando la doctora eligió ser psiquiatra, eligió su vida, ¿sí? Y eso es lo que hace que nosotros operemos en el diario vivir y en el cada momento. También es una invitación a que sea la oportunidad para que los estudiantes puedan
recrearse más también y conocer de otros idiomas. Eso ha sido una complejidad enorme desde el preescolar hasta la universidad, pues que valga la pena esta oportunidad para que hagamos uso de múltiples recursos que se tienen para explorar también y conocer e investigar a través de otro idioma. ¿Cuáles son los retos para afrontar como docentes en nuestra educación superior? Autores como Gallego, Honey, definen 4 grandes estilos de aprendizaje que nosotros debemos trabajar con nuestros estudiantes. Miren que ahorita mismo tenemos ese gran compromiso de enfocarlos en su proceso de contexto social, de ayudarlos y de apoyarlos con su cuidado, con su autocuidado, de manifestar también que cultiven su espíritu, su alma, su cuerpo, su ser, con muchas dinámicas, pero también que cultiven su proceso de aprendizaje. La primera tarea, ¿sí?, que se me ocurre, que puede ser muy interesante incluso para nosotros mismos como docentes, es profundizar con ellos en sus estilos de aprendizaje. ¿Cómo es que ellos aprenden? Si son más activos, si son más teóricos, si son pragmáticos, si son reflexivos. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque como estamos buscando un cambio, como esto nos ha obligado a todos a repensarnos, yo creo que esta primera tarea y esta primera pregunta es fundamental para que el estudiante se pueda ubicar y nosotros también podamos ayudarles a ellos. Eso nos va a dar una media rápida de cómo ayudarlos en un proceso de aprendizaje mediado por la tecnología. Cuando yo haga un encuentro, si hiciera el ejercicio en este momento y le preguntara tanto a Mónica como a la doctora y a otras personas, si rápidamente se pudieran ubicar en el chat, me podrían compartir, ¿ustedes cómo creen que son en ese proceso de aprendizaje o cuál es su estilo de aprendizaje? Vamos a hacerlo rápido, rápido. Si ustedes me comparten el chat, delicioso, porque cada uno seguro me va a decir, creo que soy más activo, creo que soy más teórico, creo que soy más reflexivo, creo que soy más pragmático, ¿sí? Esto inmediatamente me da una media a mí de cómo apoyarlos a cada uno de ustedes y cómo trabajar con ustedes y cómo hacer que las cosas puedan funcionar para que participen, para ver cómo de cada uno de ustedes puedo concretar algo, puedo dar una orientación, y esto sí que es valioso para las orientaciones, para los papitos que están en casa, para los docentes que tenemos que trabajar con niños más pequeños, incluso para nuestros adolescentes que están con nosotros compartiendo y que están haciendo este proceso. Podemos contribuir con eso, decirle, venga, si yo logro conocer esto, inmediatamente lo engancho en un proceso mental y cognitivo, y ahí viene todo esto que la doctora nos ha dado, de cómo poder ayudar nuestro cerebro, de cómo poder sacarle el mejor provecho. Pero mire que hay otras formas interesantes de aprender que también tenemos que explorar, y que si nuestros estudiantes las conocen y nosotros también, podemos aprovechar todos estos recursos. A algunos nos gusta escuchar, entonces la narrativa es fundamental y ahí nos podemos apoyar con todos los materiales que le permitan al estudiante estar escuchando, los podcasts, por ejemplo, los audios. A otros nos gusta ser más visuales, ser más interactivos, el video, la infografía. Este tipo de elementos nos ayudan para hacer de este proceso del aprendizaje algo más ágil. Ustedes me dirán, María del Socorro, y lo kinestésico de esta manera, ¿cómo lo hacemos? Con mi narrativa, con mis pausas, con mis gestos, te puedo hacer sentir, te puedo decir, estoy aquí, estoy para ti, te estoy acompañando, quiero que tú comprendas que no estás solo. Esa es la manera de podernos ayudar. Otras formas de aprender es a través de la lógica, como nos decía la doctora, algunos nos enojamos más, otros menos, unos reaccionamos de una manera y otros de otra.
Algunos somos más solitarios, a otros nos encanta vivir en comunidad, entonces necesitamos ver al otro, escuchar al otro, sentir al otro. Y esta es una excelente oportunidad para trabajar con nosotros mismos y para hacer que nuestros estudiantes se descubran y potencien todas estas otras formas de aprendizaje. Cuando hago mi trabajo solo de abstracción reflexiva, de lectura comprensiva, cuando me encuentro con mis compañeros para debatir, dialogar, para proponer otros medios, cuando hago búsquedas, y esas búsquedas pueden ser unos buenos audios, unos buenos videos, cuando acudo a una información mucho más puntual y precisa que me dé otro tipo de información. De igual manera, insistamos en la importancia que tienen estos estudiantes nuestros de educación superior y la responsabilidad en la profesión que cada uno de ellos ha elegido. Es importante la aptitud con la que ellos estén afrontando en este momento la vida, la capacidad que estén teniendo para realizar las actividades y en este caso las académicas, así como los docentes, así como están ustedes afrontando con esa aptitud y con esa actitud el reto que hoy tenemos, ¿cierto? Esa capacidad es la que debemos también ayudar a fortalecer al estudiante. Los hábitos son muy importantes porque contribuyen a la disciplina y a la dedicación, como bien nos lo ha dicho la doctora. Saber identificar las habilidades es muy importante porque cuando yo reconozco mis habilidades, me emociono con esa pasión que yo puedo hacerlo, así con esa pasión que ella nos dio todo el marco para poder comprender qué es lo que ocurre con todo nuestro cuerpo, porque fue el cerebro a la minucia, a los nervios, a mi sentir, y qué ocurre con mi mente, qué ocurre con mi salud mental y cómo yo me debo cuidar. Fíjense que esa pasión para poder ubicar desde una problemática todo un trabajo es la pasión con la que nosotros debemos hacer que nuestros estudiantes se acerquen al conocimiento. Esa vocación que deben descubrir ellos y esa empatía que debemos tener con ellos de una forma ética y responsable para que efectivamente sean mejores profesionales. No sabemos. Acá en Colombia decimos que hasta el 20 vamos a estar en estas. No lo sabemos en realidad. Puede ser menos, puede ser mucho más tiempo. Pero lo importante es que en este momento todos los recursos que tenemos debemos potenciarlos para apoyar a nuestros estudiantes. Y aquí voy a compartir otro elemento fundamental para apoyarnos un poco como formadores y como educadores en el desarrollo de esas habilidades TIC para el aprendizaje. La primera cosa que tenemos que hacer es saber manejar la información. Si nosotros preferiblemente hemos estado en el campo más de la presencialidad, yo les invito, estimados amigos y amigas y colegas, a que hagamos nuestro propio recurso de coger, en este momento sabemos cada uno de nosotros qué curso o qué materia o qué asignatura, como ustedes le denominen, está impartiendo para sus estudiantes. Vámonos a hacer buen uso de las bibliotecas libres y de las bibliotecas de nuestras instituciones y empecemos a seleccionar la información que tiene que ver con mi disciplina. Y no solamente esa, sino los ejemplos y valerme de otros mecanismos para poder hacerle comprender a mi estudiante desde la disciplina. Entonces, fíjense que aquí hay una primera tarea. Vamos a seleccionar la información y esto implica buscar la bibliografía, buscar los recursos, mirar si hay un video, si hay un audio, mirar si tenemos una conferencia a la cual podemos, por ejemplo, los docentes habrían podido invitar a sus estudiantes a este encuentro y van a conocer de la médica qué es eso del coronavirus y qué es cuidarse. Allí debemos aprovechar las redes, debemos compartir eso de la información.
Un segundo elemento fundamental que también hemos mencionado hoy es el manejo comunicativo. La información tiene que ser puntual, tiene que ser asertiva, tiene que ser veraz, no puede ser un comentario, no puede ser algo a la ligera. Y lo otro es la colaboración. Esta es la mejor oportunidad que tenemos en este planeta de distintos puntos. Hoy estamos con México, pero seguramente tenemos colegas de otros lugares también acompañándonos, y dentro de cada uno de nuestros países y dentro de cada una de las ciudades de nuestros países podemos hacer esta contribución y colaborar para que el otro aprenda. Es mi disposición con ustedes hoy para que lo poco que yo sé, podérselos transferir para compartirlo y que ustedes aprendan. Y el cuarto elemento que es fundamental en ese manejo de las TIC, pues son las mismas TIC. Vamos a entrar a mirar cada uno de ellos y qué podemos hacer para ir avanzando en esto que lo necesitamos de carácter urgente. El manejo de la información, como les decía, la primera cosa que podemos hacer nosotros e invitar a nuestros estudiantes es a la búsqueda y selección de la información pertinente de acuerdo a las temáticas que estemos trabajando, que hagan una valoración, si eso viene de una revista de investigación escrita, de un texto escrito, no es cualquier portal, es de información fidedigna, escrita por autores representativos. Luego que organicen esa información y que armen un entorno digital. ¿Qué sería armar un entorno digital? Una carpeta. Organizar su propia biblioteca con cada una de las asignaturas que tiene. Va bajando los textos, los va revisando. Hoy en día las herramientas nos permiten coger, por ejemplo, un PDF y poder subrayar, poder resaltar, poder hacer hipertexto con ello. Entonces, fíjense que ahí ya le tenemos una gran tarea a nuestros estudiantes. ¿Cómo podemos hacer el proceso después de que ellos ya hayan tenido su propia biblioteca organizada para una temática en particular? Que ellos comprendan la definición clara de esa información. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de las preguntas, a través de los problemas o a través de las tareas que les podamos, o los retos que les podamos poner a los estudiantes. Que identifiquen esas fuentes, que las busquen y que las seleccionen. Y están en las revistas, están en los libros, pueden estar en nuestra casa. Seguramente están los papás si son profesionales y pueden acudir a ellos. Podemos mirar las entrevistas que existen, podemos mirar los documentos que existen, evaluar la pertinencia de esa información y la relevancia de acuerdo al problema que yo le esté planteando, al ejercicio, a la tarea o al reto o a la pregunta, que organice la información y que la guarde. Mire, ahí ya tenemos una primera tarea. Les aseguro que si ponemos un tema y es el coronavirus, la última información que haya en el día de ayer y en el día de hoy, ya tenemos ahí una primera instancia para mirar y para analizar desde diferentes ópticas. Desde lo que dicen los médicos hasta los consejos y recomendaciones para tener en cuenta en nuestro cuidado. Y estamos organizando la información y podemos tener mayor certeza de lo que estamos haciendo. El propósito de este manejo de la información, discúlpenme un segundo, es que el estudiante logre integrar, representar y generar nuevos productos. Ya usted hizo su carpeta, ya usted se leyó a nuestra querida doctora, ya sabe un poco del coronavirus y la importancia de la salud mental. Ahora dígame usted, señorita Mónica, ¿cómo usted comprendió y entendió lo que nos dijo nuestra querida doctora? ¿Sí? ¿Y qué va a hacer usted? ¿Qué se le ocurriría a usted, Mónica? ¿Sí? ¿Qué le compartiría usted a otras personas y cómo lo haría con toda la información que nos acaba de dar la doctora?
No la estoy lanzando al agua, Mónica. La Pero pregunta era si tenía que responder o es un ejemplo. es para responder porque aquí estamos interactuando, Mónica. Y la doctora nos va a decir, venga, ojo con tal cosa. Lo que usted considere, Mónica. Y hacemos de una vez el ejercicio, porque a mí me gusta así, de una vez el ejercicio. Pues a mí uno de Mi los Moni, ¿qué a se te mí, quedó? yo creo que uno de los mensajes que me quedan más claros, lo que pasa es que estoy contaminada porque soy psicóloga. Entonces, obviamente, me conecto mucho con Alejandra en temas de comportamiento, pero obviamente en situaciones como estas, escuchar el no te preocupes, no le pare bolas, es anular realmente el sentimiento de cada persona frente a lo que está sucediendo. Y cuando yo los anulo, los estoy ignorando y me está impidiendo ayudarle a ese otro a avanzar, a perder el miedo o a entender su miedo y a efectivamente poder reaccionar de una manera mentalmente más sana, entendiendo, partiendo desde lo que está sintiendo. Entonces, ahorita es muy normal bajarle el ritmo o que los adolescentes le bajen el ritmo a lo crítico que puede ser o a las personas adultas bajarle el ritmo a su preocupación, pero lo que estamos es sacando de contexto en un escenario donde deberíamos ser un poco más claros en qué nivel de autocuidado, qué nivel de protección, y qué nivel de acción sí podemos tener, o sea, no anularnos ni tampoco irnos en más. Entonces, obviamente, esas palabras que decía Alejandra sobre el quitarle, el no le pongas, pues aquí en Colombia decimos no le pares bolas, no le pongas cuidado, no veas noticias porque claro, todo eso es anular un miedo y lo que estamos haciendo es encerrarlo en una persona cuando en algún momento eso se puede disparar en ansiedad, en depresión, en otro tipo de reacciones que mentalmente no son sanas y más cuando estamos viviendo encerrados en una casa. O sea, para que nos pudiéramos mover sería de pronto mucho más sencillo oxigenarlo, pero al final estamos todos en un mismo espacio sin muchas posibilidades de acción. Ok, bueno, el ejercicio iba justamente para eso, para ver cómo lo que escuchamos, lo que leemos, lo que compartimos con los especialistas, si nosotros lo comprendemos y qué transferencia podemos hacer, cómo podemos seguirlo compartiendo, porque la tarea que tenemos hoy es grande, la doctora nos deja una macro tarea. Ella nos ha compartido muy fuertemente qué significa y nosotros vamos a tener que estar atentos con nosotros mismos en primer lugar, y así lo comprendí yo, no sé doctora si sea así, y por supuesto para ayudar al otro, porque si yo no lo comprendo conmigo, difícilmente voy a poder ayudar al otro, ¿verdad? Entonces a eso iba mi recomendación, de cómo nosotros apropiamos el conocimiento, pero también cómo es nuestra responsabilidad transferir de la manera adecuada, pertinente y correcta ese conocimiento. Entonces, a mí se me ocurre, estimados docentes, que yo sé que están aquí, por ejemplo, los docentes que están con niños, cómo rápidamente les podríamos hacer una infografía de cuidado, cómo rápidamente podríamos compartir estas ideas con nuestros papitos de estos chicos y decirles tengan por favor cuidado y sean tolerantes, revisen qué está ocurriendo ahí. Fíjense que aquí mismo podemos estar haciendo en práctica eso y lo podemos hacer con un videíto, coger el celular, por ejemplo, y dar esa orientación, dibujar. Yo soy muy del dibujo, entonces dibujaría para explicarle al niño por qué, no, o sea, si está triste, poder identificar esa tristeza y qué es lo que lo tiene triste. Y seguro que me va a decir, no puedo salir de aquí, sáqueme de aquí, o déjenme salir de aquí, ¿qué hago para salir de aquí? Y cómo yo tendría que inventarme una narrativa muy válida, pero muy seria y responsable, ¿sí? Sin asustarlo, pero sin que eso falte a la realidad para que él me comprenda. Es una cosa bien compleja. Yo lo estoy pensando y digo, Dios mío, si lo tengo como niño, yo sufro. Si sufro con mis hijos que ya son adolescentes, pues con un niño creo que la cosa también hace que nos pensemos de una manera diferente y a eso va mi postura de ser más creativos para poder tener herramientas y elementos.
El manejo comunicativo y colaborativo es este intercambio que estamos haciendo, es esta interacción, es esta contribución que estamos recibiendo, es esta habilidad que la médica tiene, por ejemplo, para comunicarse asertivamente con nosotros. No es nuestro tema, no somos médicos, fíjese, pero comprendimos a través de las imágenes y de su explicación, ¿sí?, que el coronavirus qué era y qué ocurría con todo nuestro cuerpo y qué es lo que está pasando, pero también la temática de qué está pasando con este encierro que no pedimos, que no queremos, que no sabíamos que iba a llegar, ¿sí? Entonces, ¿cómo manejar esta situación? Esto me permite a mí hacer que nuestros estudiantes en esa distribución del tiempo, ¿sí?, puedan hacer un trabajo individual y de carácter analítico. O sea, estoy segura que si me siento a leer sobre este tema, debo hacer un análisis, ¿sí? Y al final podría hacer un mapa mental. Esta mañana vimos cómo yo podría manejar un mapa mental, un mapa conceptual, hacer una infografía, incluso valerme pues del especialista para que me puntualice y me dé de manera muy precisa los términos como corresponde. También este proceso me permite a mí ser reflexiva y hacer un proceso y transformación de esa información, que es lo que acabamos de hacer como ejercicio. Presentar las ideas de una manera diferente. La doctora se las ingenió para traernos cosas de la vida cotidiana, reacciones de la vida cotidiana, esas imágenes tan dicientes para que yo entrara en shock y dijera, uy sí, ¿cómo así que me voy a pelear por la compra en un supermercado? ¿Cómo así que me está ocurriendo esto y me está volviendo irascible? ¿Cómo así que no estoy percibiendo que me puedo estar irritando con más facilidad? El trabajo colaborativo, si ponemos a los estudiantes a debatir sobre eso, pues va a permitirles a ellos revisar lo que cada uno tiene. Fíjense que Mónica nos dio su punto de vista desde la psicología, la médica obviamente desde su tema. Y yo pues en todo mi desconocimiento de eso, lo que tengo es la pedagogía para poder ayudar en este proceso, ¿sí? Y desde ahí podemos hacer una revisión y una crítica a ese trabajo que tenemos. Podemos escuchar el uno el otro y retroalimentarlos. Y los medios que tenemos son múltiples, uno como este de la teleconferencia, el foro, el blog, el correo, cualquiera de las herramientas que nosotros queramos utilizar, hasta el mismo teléfono lo podemos utilizar. Y ya en el manejo responsable de las TIC es muy importante la convivencia, la formación ética, el respeto, el lenguaje, el saber a dónde voy a enviar a mis estudiantes, porque es una responsabilidad muy alta cuando les esté entregando. No es que busquen cualquier cosa, porque lo van a ir a hacer, pues las redes están ahí y está el internet libre. Nosotros debemos ser responsables y seleccionar con mucho cuidado hacia dónde podemos dirigir a los estudiantes. Y aprovechar también para que ellos vayan aprendiendo ese manejo ético, esa comprensión de los derechos de autor. Si ustedes ven, la doctora trajo a colación todos los autores y todos los referentes que ella ha retomado y de quien ella ha bebido en su información para su conocimiento. Así mismo tenemos que hacerlo nosotros. Y por otro lado está la tecnología y la sociedad. Como yo también, como padre, como docente, estoy asumiendo la tecnología. ¿Qué tantas prevenciones, qué tantos temores tengo? Porque los puedo tener y sé aquí en Colombia que hay muchos padres preocupados. ¿Cómo así que van a entrar a eso del internet si yo le he prohibido todo el tiempo el internet? Entonces tenemos que darle seguridad que vamos a hacer uso de la tecnología, pero de una manera ética y responsable, de una manera social, bajo la coyuntura, pero con una responsabilidad. Entender muy bien lo que le estamos pidiendo al estudiante, evaluar esas herramientas con las que estamos trabajando para que el estudiante pueda tener también cercanía con ellas, conocimiento con ellas y uso de ellas. Y en términos ya propiamente de la tecnología, es importante conocer
el concepto de equipos, de redes, de programas, y esto pues implicaría casi que los docentes empezáramos a hacer toda una formación, Mónica, y ya que Renata nos ha facilitado todo este campo tan amplio, ¿cierto? Deberíamos de poderlo aprovechar para irnos formando. Todos estos días con los webinars nos estamos formando nosotros, estamos comprendiendo. Entonces la invitación es esa, que no le tengamos miedo a los equipos, que busquemos qué es una red, qué es un programa, que vamos también apropiando ese nuevo lenguaje y vamos acercándonos a él. Y por supuesto, operar esas TIC de una manera responsable, con un manejo seguro de esa información y de los archivos que estemos utilizando. Y hacer que ese uso de las TIC me permita a mí una habilidad para manejar cosas como estas, una conferencia, comprender qué es un software, comprender qué es una herramienta, qué es un aplicativo, comprender cuándo me sirve para un trabajo individual o cuándo me puede servir para un trabajo colaborativo. Mire, aquí les dejo las 100 aplicaciones a las cuales podemos acudir de manera responsable y ética. El uso de la internet, por favor, de manera responsable y ética. El uso del correo, ¿sí? Muy puntual. Aquí sí que nos retamos para la escritura, saber decir las cosas de manera puntual y corta. Saber poner a los estudiantes, incluso que no lo sepan, todos los procesadores de texto y las hojas de cálculo, fíjense que es una muy buena experiencia para que ellos lo hagan, incluso para sus presentaciones. Hay programas para dibujar, para hacer proyectos, las plataformas si las tienen, si tienen un Moodle o si lo pueden administrar, no necesariamente tiene que ser una plataforma comprada. El Moodle tiene esa oportunidad de ser una plataforma, pero si también la institución tiene acceso a una de las plataformas, pues regio, porque lo pueden aprender sobre esa plataforma y sobre ella pueden comunicarse a través del chat, de los foros, de las wikis, de los blogs, de las teleconferencias. O en últimas, armar, como la doctora nos recomendaba, una red social para el proceso de formación y para el proceso de acompañamiento. También tenemos herramientas para la edición, para hacer videos, para hacer diseño, para tener fotografías. Podemos hacer uso de aplicativos como las nubes de palabras, las páginas web. Hay galerías de imágenes a las cuales podemos acudir y ir armando nuestra biblioteca. La misma biblioteca virtual que tenga nuestra institución. El uso de herramientas como esta para hacer una videoconferencia. Podemos también buscar simuladores para que los estudiantes vayan comprendiendo qué es lo que ocurre, porque ahí pasa una cosa fantástica con nuestro cerebro. Si yo lo estoy haciendo, lo estoy apropiando, y se acuerdan que hace rato hablé de la kinestesia, cuando yo lo comprendo y lo hago, ¿sí? Cuando estoy en esa praxis, estoy en esa inmersión, lo estoy sintiendo, y cuando yo lo siento, lo apropio más, ¿sí? Y son todas esas ayudas que podemos tener para poder trabajar con los estudiantes. Mire, hay otras cosas. Hay ebooks hermosísimos que tienen audio, son muy prácticos para los estudiantes también. Acuérdense, si aprendemos más viendo y escuchando, hay diversos programas que podemos trabajar. Podemos hacer unos drive para subirle la información a los estudiantes. Podemos organizar unos links de la mejor información para que los estudiantes la consulten. Podemos acudir a las bases de datos si lo tiene la institución y seleccionarle las últimas investigaciones responsables para que ellos las consulten. Podemos hacer una videoconferencia como estamos en este momento. Y también nos podemos entretener, también podemos poner un juego, también podemos retarnos y ponerlos a ellos en un proceso de la búsqueda. La educación en línea es una realidad, no la podemos negar, ahora es el uso que tenemos que hacer de ella. Podemos utilizar las diversas plataformas, desde las libres hasta las que tengamos, hacer uso nuevamente de la videoconferencia, podemos grabar y mandar por streaming también la teleconferencia, vuelvo, insisto, como la estamos haciendo. Eso es lo que tenía para compartir con ustedes en esta tarde. Muchas gracias. Querida María del Socorro, muchísimas gracias.
Bueno, digamos que por ahora no tenemos inquietudes en nuestra audiencia. Si quieren, mientras yo sí quiero hacer 2 preguntas, y son preguntas que se han venido dando en estos días en diferentes webinars que hemos estado, dándole tiempo a que alguno, si tiene alguna duda, la pueda sacar. Y estas 2 preguntas igual van entrelazadas. Si bien hemos hablado mucho de los retos que tienen los docentes en generar otro escenario de formación y educación a los estudiantes, ¿cómo creen ambas que podemos reaccionar los docentes hacia estudiantes de primaria, de secundaria, de educación terciaria? O sea, estamos tocando chicos pequeños que tienen unas características y adolescentes que tienen otras características. En un momento donde estamos todos en nuestras casas con limitaciones y gran parte de la atracción la tienen los docentes tratando de continuar el ritmo académico con sus estudiantes. Pero lo quiero enfocar a nivel de pensamiento de estos estudiantes, de su frustración, de su confinamiento en su estudio, en un cuarto, en una zona de su casa, de su apartamento, donde algunos no tienen zona verde en su casa, sino están en 4 paredes. Y si bien estas actividades académicas terminan enlazándolos como con esa historia que traían, tratando de llevarlos a una normalidad, en la realidad su educación física es en su cuarto, de frente al computador para que el profesor vea que está haciendo ejercicio. Sus clases de arte o de música o de actividades creativas, entre comillas, son también frente a una pantalla. No necesariamente tienen el descanso que era el recreo, salgan, interactúen, o los chicos en las universidades salgan, caminen de un salón a otro, vayan y coman algo, si no están en un mismo escenario. Yo creo que esto, hasta ahora estamos empezando el confinamiento y esto, finalmente el docente se conecta 1 hora, 2 horas, sale, el estudiante está todo el tiempo, toda una jornada en la misma zona. Desde la pedagogía y desde la psiquiatría, ¿qué sugerencias tienen para todos estos docentes que tenemos en nuestras manos? Estos estudiantes activos, inquietos, los unos con hormonas alborotadas, frustrados y demás. No sé cuál de las 2 quiera responder primero. María del Socorro, Adelante, Alejandra. doctora. Ok, Alejandra. Primero, felicitar también a la licenciada Rosa María, me encantó su presentación y también me identifico mucho con todo lo que estaba mencionando respecto a la pasión para ser docente, ¿no? Y ya no encontramos docentes así, ¿no? Y me siento afortunada de poder comentarlo con usted y también agradecerle los cumplidos que hicieron respecto a mi presentación. Y pues no sé si estén de acuerdo conmigo, pero respecto a la pregunta que hace Mónica, específicamente desde el punto de vista de la psiquiatría, primero los docentes tienen que estar muy conscientes, y creo que esto es parte de la formación en la docencia, todos los pedagogos tienen que estar muy conscientes de a qué grupo de edad se van a dirigir. ¿Qué diferencias hay entre preescolares, escolares, adolescentes? ¿Y qué diferencias en cuanto a maduración neurológica y maduración, pues, cognitiva, desde el punto de vista de la psicología también, van a tener estos grupos? Los chicos van a estar en confinamiento durante mucho tiempo. Todavía no sabemos cuánto. Entonces, el reto más importante creo que es sembrarles la pregunta de qué es lo que ellos van a aportar a la sociedad. ¿Qué es lo que tú desde tus 4 paredes vas a aportar a la sociedad? Y ponerles a base de ejemplos, podemos utilizar, ahora sí que como dice la licenciada Rosa María, puede ser desde la parte reflexiva, desde la parte analítica, desde cualquiera de estas visiones, ¿no?
ponerles ejemplos y decirles, mira, por ejemplo, hubo hace X número de años, ¿no? En los años 40, una niña que estaba encerrada en 4 paredes, Ana Frank, y escribió un diario e impactó, y tenía 12 años, 13, e impactó a tal número de población, y sigue impactando ahorita, y ella lo hizo sin redes sociales y sin nada de nada, y mira lo que hizo. Tú tienes todas las herramientas aquí, o tú tienes todos los elementos aquí. O poner otros ejemplos, ¿no? Hay niños que están en la frontera en centros de detención y están creando, ¿no? No porque estés en 4 paredes tu mente se va a detener. Entonces tienes que aprovechar este espacio para crear desde tu trinchera qué es lo que vas a hacer. Y tienes en las manos Internet. Tienes en las manos toda esta herramienta espeluznante, ¿no? ¿Qué es la red? ¿Qué es la web? Entonces, el uso responsable y el uso ético, como lo veníamos mencionando. Pero a través de esto creo que el gran desafío por grupos de edades transmitirles qué vas a aportar tú, aunque estés aquí en 4 paredes. Excelente, perfecto. Muchas gracias. Y muy buen ejemplo el de Ana Frank, efectivamente. Y así hay muchos otros ejemplos de jóvenes y de niños que hacen aportes. Yo creo que hay una primera cosa fundamental. Si estamos del lado de los padres, nosotros sabemos más o menos cuáles son las inclinaciones o los gustos o las preferencias de nuestros hijos. Algunos son más sociales que otros. Y yo creo que si nosotros, por eso yo traía a colación poder identificar casi que esa personalidad de cada uno, ¿cierto? En ese estilo de aprendizaje. Y cuando lo hacemos así, fácilmente podemos ponerle un reto a cada uno. Y si unimos a personas de diferentes estilos de aprendizaje y les ponemos un reto mayor, con mayor razón porque la propuesta va a ser más grande. Si estamos hablando de chicos, valgámonos de la literatura. La literatura es extraordinaria. La poesía, el cuento, la narrativa. Eso mismo nos ayuda a nosotros a hacerles ver a esos chicos las realidades de otros tiempos, ¿sí? Alguien tiene que escribir esta realidad que estamos viviendo. Retémoslos a que la dibujen, retemos a que ellos escriban. ¿Por qué no ponemos la red para unos cuentos sobre lo que está pasando? Ubiquémoslo y hacemos desde allí escritura y hacemos desde ahí creatividad. Y eso lo pueden hacer también nuestros docentes, ¿sí? Pero si estamos con jóvenes mayores, como dice la doc, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo vas a contribuir tú? Si tu pasión es los animales, pues pon un blog y trabaja sobre los animales, cómo cuidar los animales, porque hemos hablado de nosotros, pero los animalitos ni siquiera los hemos tenido en cuenta y también forman parte de nuestros hogares, también están con nosotros, ¿sí? Los perritos tienen que salir corriendito y otra vez, o sea, son ellos los que nos están sacando. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar eso? Otros serán más hábiles para las matemáticas. Mire, cada uno de los estudiantes tiene una habilidad. ¿Yo a qué invito? A que retemos a nuestros estudiantes para que le enseñen a otro, que le regale por voluntariado media hora, 45 minutos a sus compañeros que saben menos de matemáticas, menos de física, menos de cualquiera de las áreas de conocimiento. Y creo que ahí estaríamos haciendo un trabajo enorme, tanto de solidaridad, ¿sí? De humanismo, como también de acercamiento. Porque finalmente, cuando nos hacemos profesionales, pues nos andamos sacando el cartón, yo soy literata, o yo soy química, o yo soy abogada, o yo soy psicóloga. Es lo que demos nosotros, ¿sí? Para esa estructura. Y para el beneficio de los demás. Entonces es desde allí que yo invito y que es un reto grande para nosotros como docentes,
quitar ese velo que tenemos. Estamos formando por excelencia seres humanos con grandes capacidades. Pues este es el momento para retarlos que sean más grandes que nosotros, ¿sí? Esa es también mi invitación para ambos. Muchas gracias. Ok, hay una pregunta en el chat que me parece clave conectarla incluso con lo que acabas de decir, María Socorro, y es, dice, soy docente de educación superior. ¿Cómo hacer para atraer la atención a la asignatura? Porque hay asignaturas teóricas y otras prácticas, y unas llaman más la atención que otras. ¿Qué se recomendaría en este caso? Bueno, generalmente los teóricos dicen que es muy ladrilludo. Aquí llevamos casi 2 horas, ¿sí? O más de 2 horas. Sí, ya vamos a cumplir 2 horas. Yo no sé qué tan ladrilludo habrá sido, ¿sí? Pero yo personalmente hasta ahorita que giré mi cabeza para mirar el reloj, me doy cuenta que llevamos ya casi 2 horas. ¿De qué va a depender, sí? Si usted está al frente de una asignatura de carácter teórico, haga que su estudiante participe. No sea usted el único vocero. Acabamos de decir que tiene todos los medios y los recursos. Entonces, que sea él el que busque a los teóricos, que sea él el que busque a los autores, que sea él el que traiga, ¿sí? Y que exponga. Y que al mismo tiempo comparta con otros compañeros y se vayan a un foro. Y que usted después puntualice, precise, profundice. Y ahí está haciendo una dinámica completamente diferente. Póngalo que haga un ensayo. Póngalo que haga una crónica, póngalo que haga un artículo, y ahí está haciendo trabajo individual y colaborativo, ¿sí? Si es teórico práctico, pues regio, porque usted da el input teórico y como acabamos de decir, ¿cuál es el reto que le va a poner? Ahí el reto es más bien el que nosotros tengamos que idear para que el estudiante construya en función de solucionar un problema como el que tenemos, ¿sí? ¿A la luz de qué? A la luz de la disciplina, sino entonces las disciplinas para qué están sirviéndonos, si no nos ayudan a resolver los problemas. O cómo él une su disciplina con otras, ¿sí? Y a la luz de esa unión de esas otras, porque el problema que tenemos, y es aquí donde tenemos que hacer ese cambio también, estimados colegas, es que no debemos ser asignaturistas. El mundo no es asignaturista, el coronavirus no es asignaturista, no sabemos de medicina, pero nos tuvimos que obligar a aprender. No necesariamente vamos a ser médicos, pero sí vamos a comprender. Y cuando comprendemos lo que está pasando, pues accionamos de una manera diferente y somos cuidadosos y somos creativos y somos responsables. Entonces, fíjese que es una gran oportunidad. Yo lo invitaría a que se una con otros colegas y mire sobre el mismo semestre quiénes son sus otros colegas y qué están trabajando. Y si usted está primero que el otro, si usted es un input para el otro. Y sobre eso construyan más bien colaborativamente entre ustedes y unen a sus mismos estudiantes y les ponen un reto bien interesante en donde todas las disciplinas quepan ahí. Esa sería mi recomendación. Para cerrar, porque efectivamente ya vamos para casi 2 horas, yo quisiera hacer una pequeña conclusión con lo que acaba de decir María Rosario y María Socorro y enlazar aquí a la doctora Alejandra, y es, el principal reto estamos en los adultos. Cuando digo los adultos, está o en los papás, o en los jefes, o en los profesores, porque además a los papás, entre comillas, algunos papás no saben qué hacer con sus hijos en la casa, o no saben los jefes cómo ser jefes de personas que están en teletrabajo, los docentes no saben cómo ser docentes de estudiantes que antes los tenían al frente. Y ese reto está en nosotros de generar otras estrategias y otras dinámicas. O sea, tenemos que ser creativos e innovadores, pero que adicionalmente nos permita rescatar valores como la confianza, la responsabilidad, no esperar seguir teniendo el control de un horario. Los jefes esperan tener el control de a qué hora se entró y a qué hora se fue, para eso fue responsable, o el docente hacer la evaluación escrita y mirar que no se copie
entonces ahora cómo evalúo o ahora cómo controlo que el empleado esté haciendo lo que debe estar haciendo. Entonces, yo creo que a todos nos está retando y nos está implicando repensarnos. Y creo que en ese contexto es sano, Alejandra, que estemos entrando en dinámicas de repensarnos. Exacto, y de reinventarnos, ¿no? Así es. Muchos llegan a la cuarentena y hablan por teléfono, doctora, es que yo ya no sé quién soy, ¿no? O sea, hacía años que no estaba conmigo mismo o en familia o con mi mujer y ahora resulta que me estoy dando cuenta que soy cero creativo, soy neurótico y etcétera, ¿no? Viendo ahí como algunos rasgos y características. Creo que sí, como dice la licenciada María del Socorro, el reto, el desafío real es que sobrepasen la generación anterior, que los alumnos vayan más allá de la generación anterior. Y somos una generación que vivimos las dos cosas, ¿no? Vivimos a la antigüita y vivimos cómo era el jefe teniendo que controlar los horarios de todos y el maestro evaluando nada más por escrito. Pero estamos viviendo ese cambio y estamos viviendo ahora cómo lo vamos a evaluar online. Ahora el jefe, ¿cómo va a ser el jefe? Como decía Mónica, jefe online, ¿no? Jefe de home office. Y creo que parte de esa confianza, de generar la confianza, tanto en adultos como en adolescentes, como en niños, es parte de los resultados, de ver los resultados. Y es parte también de las políticas que se manejan mucho aquí en California, en Silicon Valley. Hay muchas oficinas, por ejemplo Google, ¿no? Que tienen lugares de descanso, hasta con hamacas y toda la cosa, ¿no? Y que hace 50 años, ¿no? En la cabeza de nuestros abuelos o de nuestros padres, eso no cabía. No cabe en la cabeza, ¿cómo es posible? O cómo cabe en la cabeza que estés trabajando en pants frente de un monitor. ¿Cómo puede ser? Habráse visto. Pero creo que es más cuestión adaptativa. Creo que nuestro cerebro tiene que girar y dar ese paso hacia esa adaptación. Y entonces transmitirle también a la siguiente generación que tiene que superar lo que nosotros hemos aprendido. Tienen que superar ese aprendizaje y generar ese nuevo conocimiento. Generar conocimiento para ser creativos con base en lo que ya tienen. Pues no yéndonos muy lejos, es válida la bendición del Papa por redes sociales. Exacto. Tal cual. Cuando antes muchos se mataban por estar al frente para que le cayera, aunque fuera una gotita de agua bendita, no, ya no. Y si el Papa te hace así, es válido. Entonces creo que es romper esquemas, cambiar cultura y retarnos nosotros para poder avanzar en ese cambio. Sí, es el momento. Así es. Y tiene que ser, o sea, no te da tiempo, es ya. Doctora Alejandra, mil gracias por este tiempo que nos ha dedicado. Licenciada María del Socorro, mil gracias también. Con mucho gusto. Por este tiempo. Son de la casa. Ustedes saben que aquí en nuestras redes académicas están abiertas para cuando necesitemos todos estos trabajos colaborativos. Y pues nada, Tania, si tú quieres cerrar, para mí muchísimas gracias por esta invitación. Vamos a seguir trabajando de la mano y los invitamos a los próximos webinars que va a publicar Red Clara. Y aquí nos seguiremos encontrando en estos escenarios. Sí, muchas gracias a todos y nos encontramos en otra actividad más. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. A usted.